Las teorías y conspiraciones. ¿Qué sería del Internet sin ellas? Desde que existe el Internet, siempre hemos tenido estas conspiraciones y teorías, pero ¿tú cuál crees que es la más absurda y loca de todas? Algunas nos han puesto a cuestionar nuestra existencia, otras son súper interesantes y otras son una estupidez. A continuación veremos algunas de las teorías conspiranoicas más increíbles, absurdas y hasta estúpidas que habitan en el Internet. La Tierra es plana. La madre de todas las conspiraciones. No existe lugar de temas conspiranoicos en Internet donde no se hable sobre la Tierra plana. ¿Y por qué la consideramos absurda esta teoría? Porque ni siquiera los mismos terraplanistas se ponen de acuerdo para entregar una teoría lógica y consistente, teniendo varias teorías sobre la Tierra plana que se contradicen entre sí todo el tiempo. Pero enfoquémonos en su principal teoría, en donde una tortuga lleva a la Tierra sobre sus espaldas a navegar por todo el universo. No, hombre, esa no es la teoría, pero esa teoría de la tortuga sí existe. Pero en este caso me refiero a la Tierra cubierta por un domo gigante. Se nos dice que la Tierra sería plana y estática, y a su vez estaría cubierta por un gran domo mágico que nadie sabe para qué está hecho ni para qué sirve. Las estrellas y los planetas estarían adheridos al domo, como si se trataran de unos focos. El Sol y la Luna serían del mismo tamaño y estarían flotando de manera mágica por todo el planeta. ¿Y por qué digo que de manera mágica? Porque los mismos terraplanistas dicen que la gravedad no existe, así que estos astros están flotando, pero tampoco explican por qué están flotando. ¿Y cuáles son las pruebas que nos validan todo esto? Te lo juro por Dieguito Maradona. Pues no existen. Nos dicen los terraplanistas que todos los gobiernos del mundo están aliados y cualquier información que se filtre sobre este tema será eliminado junto con su autor, ya que el mundo está controlado por todas las agencias espaciales que se pusieron de acuerdo para mentir. Bueno, y a todas estas, ¿qué sucede con lo que nos enseña la ciencia? Como por ejemplo, la rotación de las estrellas según el hemisferio donde tú te encuentras, los eclipses, los solsticios, el tamaño de la sombra según la posición del sol durante ciertos determinados momentos del día. ¿Dónde queda todo eso? Simplemente queda en que todos son mentiras creadas por la ciencia en complicidad de los gobiernos del mundo. Así que sin pruebas científicas que respalden la teoría de la Tierra plana, esta queda destruida. Birds are not real, o los pájaros no son reales. Voz clave incorrecta. Un segundo. En el año 2017, en Estados Unidos, nace este grupo llamado Los pájaros no existen, la cual consiste en decirnos que todos los pájaros no son reales y que al contrario son unos drones enviados por los gobiernos para vigilarnos. ¿Espera qué? Algo curioso es que nos dicen que su creador, Peter McKinnon, creó este grupo a manera de sátira y de broma. Pero otros afirman de que Peter realmente sí creó el grupo porque existe un plan para cambiar todas las aves del mundo por estos drones. Lo único que sí es cierto es que este tipo de cosillas de este cuento ha vendido muchas camisetas y merchandising de los pájaros no son reales, porque no faltarán los seguidores cabezas huecas que lo sigan y le crean. Y no faltan los conspiranoicos que empezaron a decir que fue obligado a decir de que era mentira. Ya saben, el gobierno presionando. Aunque Peter dejó en claro de que esto es una sátira, muchos otros movimientos de los pájaros no son reales siguen con este cuento y la gente le sigue creyendo. Tanto así que este cuento ha traspasado fronteras llegando hasta Europa. Ay. El origen de este plan sistemático inicia en una manifestación a favor de Donald Trump. McKinnon, al ver esto, se infiltró en ese grupo y creó un cartel con la leyenda que decía "Los pájaros no existen". Este suceso se vuelve viral en redes como Instagram y empiezan a crearse diferentes movimientos en el mundo de los pájaros no son reales. Pero en sí, ¿qué es lo que creen? Pues creen lo siguiente:
Primero, nos afirman que los gobiernos exterminaron las palomas entre los años 1959 y 1971 y que estas a su vez fueron reemplazadas por drones espías que simulan ser las palomas. Estos pájaros drones serían eléctricos, así que en vez de comer, estos recargarían sus energías en los cables de los postes eléctricos que encontramos en las calles. El incremento de las aves se usaría como método de seguimiento de vehículos y de personas. Integrantes de estos grupos dicen que en España el 60% de los pájaros ya son drones y que si tú ves una gaviota comiéndose una paloma es porque está recogiendo un dron estropeado. Finalmente, nos enseñan que la pandemia fue usada para mejorar estos drones, cambiando la tecnología para un mejor control, implementando antenas 5G y mejorando su capacidad de recarga. Jesús era trans. ¿Espera qué? ¿Espera qué? ¿Espera qué? En este puesto, no esperes que vamos a ver un estudio súper detallado por qué se llegó a esta conclusión. Ni siquiera me tomaré la molestia de usar pasajes de la Biblia, bueno, solo usaré uno y lo verás en pantalla, pero solo ese, en donde hace referencia a que Jesús amaba a sus discípulos. Y coloco la palabra amar entre paréntesis porque no faltará el que haga alusión de que amaba en otro sentido y no como un prójimo a otro prójimo. Es importante aclarar que la Biblia en ninguna parte menciona a las personas trans, y mucho menos que Jesús sea trans. A lo mucho se puede llegar a malinterpretar algunos versículos donde Jesús dice que amaba a sus discípulos, pero era un amor más de fraternidad. Dejando aclarado este tema, pasemos a la teoría. Y esta teoría nos demuestra de que hay gente que quiere sus 5 minutos de fama, sin importar exponer sus carreras o quizás su credibilidad. Michael Benner es un decano del prestigioso Trinity College de Cambridge en Inglaterra, y este personaje un día se le ocurrió decir en público de que Jesús era un ser trans. ¿Qué dijiste, estúpido? Y este bochornoso suceso tuvo lugar durante un sermón en la capilla del Trinity College junto al investigador Junior Joshua Heath. Estos dos personajes hacen un paralelismo entre el genital femenino y las pinturas de heridas de crucifixión de Jesús, y principalmente en un cuadro en donde Jesús tiene una herida lateral, la cual está aislada y por ende adquiere una apariencia dedicadamente vaginal. O sea, ¿toda la teoría la sacas por unos cuadros? ¿Me quieres decir que muchos siglos después, porque hay algunas pinturas que vienen desde el Renacimiento, acabas de ver algo que nadie más pudo ver en tantos años? Esto es tener una mente bastante retorcida y ser bastante cabeza hueca. Como era de esperarse, estos personajes fueron retirados del lugar siendo insultados por todos los asistentes. Estas afirmaciones alertaron varios movimientos, entre ellos los religiosos y los de las comunidades trans. Los unos acusan a estos personajes de herejes, los otros usan estas afirmaciones para hacerlos partes de sus movimientos. Al final, estos personajes solo crearon esto para hacerse famosos y tener sus 15 minutos de fama, y lo lograron ya que tienen la atención que tanto buscaban. La luna no existe. De todas las teorías conspiranoicas más locas sobre la luna, y más interesante en decir que el hombre nunca la pisó, sería que la luna no existe y que es una proyección holográfica o una nave espacial varada en el espacio. Primero miremos la luna falsa. Se nos dice que la luna estaría hueca en su interior y que adentro habita una nave espacial que nos vigila constantemente, llena de extraterrestres. Esta hipótesis fue planteada por dos científicos soviéticos en la cual nos explican el origen de la luna y cuál es su función. Para empezar, estos científicos nos indican de que la luna tiene una capa protectora hecha de circonio y de titanio y que es indestructible, la cual serviría para proteger a la luna de ataques de asteroides. Así que estos científicos resolvieron uno de los enigmas más grandes de la humanidad, el cual es cómo se formó la luna.
indicándonos de que simplemente es una nave varada proveniente de otra galaxia. ¿Y cuáles son las pruebas irrefutables de estos científicos que nos comprueban que todo esto es cierto? Pues la de... Te lo juro por Dieguito Maradona. En la segunda teoría sobre la luna falsa, ahora se nos dice que la luna es un holograma, ya que existen ciertos comportamientos que la delatan, como por ejemplo, al grabarla en algunos momentos la luna tiende a desaparecerse, otras ocasiones se ve un efecto gelatinoso en ella. La luna entonces sería una proyección hecha por satélites que están orbitando sobre la Tierra. A los que me decís que la luna no es un holograma, ¿cómo explicáis esto? Esto es la luna, y es de día, mira eso. Ahí está el sol, bueno, que se ve que es de día, que hay luz, que no hay ninguna farola. ¿Veis que las farolas están apagadas? Las farolas están apagadas y la luna está encendida. Eso quiere decir que la luna es un holograma. La luna, hay alguien que se encarga de encenderla y apagarla en instalaciones en la luna. Instalaciones en la luna es donde se rodó el aterrizaje de la luna. Hay como un proyecto grande que hay, que es el que se encarga de que la luna esté encendida o apagada. Por eso, muchas veces de día está encendida y muchas veces de noche está apagada. Es porque la persona que se encarga de hacer todo esto es una persona poco profesional, la verdad. Actualmente en redes existen muchos fanáticos conspiranoicos que se la pasan grabando la luna. Todos afirman de que la luna es un holograma, porque tiene el efecto gelatinoso y que falla constantemente desapareciendo el holograma. Y como siempre pasa en estas teorías, estos conspiranoicos nunca nos van a explicar entonces cómo funcionaría el mundo ya que no existe la luna. Como por ejemplo, nunca nos explican el clima cómo está estabilizado, o cómo funcionan las mareas oceánicas sin la luna, o qué pasaría con la duración del día, ya que la luna es la encargada de que la Tierra no gire tan rápido. Y sin contar que tampoco nos explican cómo sucederían los eclipses. También debe ser un holograma, creería. Para mí estas dos teorías sobre la luna no me genera ningún tipo de misterio. Bueno, en realidad sí me genera uno. Y el misterio es cómo llegaron estos dos tipos rusos a ser científicos. Curiosamente y conciencialmente, cuando sacan este tipo de teorías, vienen acompañadas de libros. Las tierras más allá de los polos árticos. La siguiente teoría para vender libros, esta teoría nos dice que existe un muro llamado Ross y este es una barrera de 50 metros de alto que se eleva desde el mar Antártico. Gobiernos del mundo se habrían colocado de acuerdo para proteger esta gran muralla, ya que se dice que en algún sector existe una gran entrada hacia otros mundos. Existen algunos mapas que nos muestran cómo sería el mundo realmente, en los cuales estarían mundos dentro de otros mundos separados por los polos. Cada mundo tendría su propio sol, su propia luna, su propio ecosistema, sus propias poblaciones y sus propios continentes. Continentes que nos han dicho que han desaparecido como la Atlántida, Asgard, el reino de Osiris y Lemuria. Adicional, en estos mundos encontraríamos criaturas que para nosotros serían de ficción, pero allá son una realidad, como por ejemplo la quimera, dragones y hasta dinosaurios. También en los mares de este mundo encontraríamos criaturas increíbles, como por ejemplo el kraken y otras que no son fáciles de identificar. Y la prueba es que en mapas del siglo XVI y XVII dibujaban estas criaturas las personas que conocían estos mundos. Lo que nosotros llamamos ovnis vendrían siendo estos seres que nos visitan de estos continentes perdidos. Y la palabra o el término extraterrestre no se les daría porque son seres de otros planetas, sino porque son seres de otras tierras, o en este caso de otros continentes. Algunos terraplanistas teorizan de que al final de todos estos muros existiría el muro final, el cual ya sería el límite total del mundo y ahí estaría la cúpula o el domo. Y otra teoría nos dice que después del muro de hielo existe la entrada hacia la tierra hueca. En este existiría un mundo con su propio sol, con su propia luna, con su propia gravedad, con sus propios seres llamados intraterrestres. Y este universo se llamaría Agartha. ¿Y cuáles son las pruebas? Pues igual que otras teorías, no existe. El gobierno se encarga de desaparecer cualquier persona y cualquier prueba donde se afirman estas teorías. Tremenda fumada lo que acabamos de ver. Ahí las tienes, las 5 de las mejores peores teorías conspiranoicas que podrás encontrar en internet. Y para ti, ¿cuál es la mejor?
Pero no sé qué más pruebas queréis. Evidencias. Evidencia.